Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente en esta mañana. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en la segunda carta a los tesalonicenses y hoy vamos a estar en los versículos 6 al 13 del capítulo 3 de esta segunda carta. Y hace 8 días no pudimos grabar por algunos detalles en cuestión de conexión a internet y otros detalles, pero hoy, ¿verdad? Espero puedan ver esta continuación de la segunda carta a los tesalonicenses. Haciendo mención un poco de lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Hablábamos en esta segunda carta que Pablo escribe por razones de una confusión en cuanto al regreso de Cristo y también amonestando a algunos hermanos dentro de la iglesia que se estaban comportando de una manera irresponsable. Pablo ve la necesidad de escribirles esta segunda carta para instruirlos y para aclarar estos temas. Hemos visto en esta segunda carta que el regreso de Cristo, ¿verdad? Está cerca. Y Pablo dice que aún no ha ocurrido, porque algunos hermanos en la iglesia creían que esto ya había ocurrido. Entonces él tiende a explicarles dos eventos o dos señales que nos indican o nos indicarán que Cristo está cerca. La primera señal que mencionábamos es la apostasía, es decir, el abandono de la fe de forma masiva. Y la segunda señal es la manifestación del hombre de pecado. Y dentro de esto mencionábamos el anticristo y mencionábamos a la bestia. Al final concluimos que estos tres tienen el mismo propósito, que es oponerse al Evangelio, oponerse a que se predique la verdad de la palabra de Dios, porque ellos quieren imponer sus propias leyes, sus propias normas, su propio estilo de vida que es contraria a las escrituras. Hoy en día tenemos mucha oposición de forma intelectual con el ateísmo, con el humanismo, con el secularista, que se oponen a la verdad del Evangelio, ¿verdad? Incluso en estos días se niega la existencia de Dios. Dicen que Dios no existe, que la única realidad que vemos es las cosas materiales que podemos tocar, que podemos ver, pero más allá de lo material no hay vida. Pero por las escrituras sabemos que esto es incorrecto. Pablo dedica todo esto en el capítulo 1 y el capítulo 2 de esta segunda carta. A partir del capítulo 3, Pablo va a animar a la iglesia a enfocarse en la misión que él tiene para todas las personas. Y la misión específica es de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Del Dios Trino, pero impulsada por el Espíritu Santo a través de la iglesia. Como iglesia tenemos una responsabilidad: compartir el Evangelio, compartir el amor de Dios a otras personas. Y eso es lo que Pablo va a enfocar en el capítulo 3. Hace 8 días el hermano que compartía la palabra mencionaba que una iglesia que está enfocada en la misión de Dios, ¿verdad? Es una iglesia que va a glorificar, que va a exaltar la palabra de Dios, de tal manera que va a estar predicando el Evangelio. También será una iglesia que experimentará, que verá el poder de Dios en ella. Será una iglesia que experimentará la fidelidad de Dios. Y al final, Pablo menciona y dice: yo tengo esta confianza en el Señor, que ustedes como iglesia van a cumplir con lo que se les está pidiendo: orar, interceder, experimentar el poder y la fidelidad de Dios de manera tangible y presencial. Recordemos que el gran mandato de Dios es hacer discípulos, ¿verdad? Es compartir su amor, enseñando a los demás su palabra, su consuelo, lo que Él tiene preparado para nosotros.
y debemos compartir el Evangelio mostrando la grandeza y la gloria de Dios que viene, ¿verdad?, en su reino. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad. A lo mejor a nosotros no nos guste, ¿verdad?, hablar de este tema, pero es lo que prácticamente Pablo está concluyendo. Él termina esta carta o va a terminar esta carta hablando de la responsabilidad que tiene la iglesia. No solo de compartir el evangelio con otros, no solo de orar, no solo de ver la fidelidad de Dios, sino también de tener sabiduría y discernimiento con quién relacionarse. Somos responsables con quienes nos relacionamos y por ende somos responsables de las acciones y las decisiones que tomamos. No podemos culpar a otros por lo que nos pase. Nos necesitamos ser responsables por las acciones que nosotros mismos cometemos. Y dentro de esto vamos a ver 3 actitudes ante el trabajo, que es lo que prácticamente Pablo va a enfocar aquí, acerca de la responsabilidad de trabajar. Entonces, primeramente, podemos notar la actitud de personas que trabajan, que se esfuerzan, se esmeran por salir adelante, ¿verdad? Regularmente estas personas trabajadoras, que lo podemos ver en este niño trabajando en el campo, ¿verdad?, para el sustento de su casa y lo más probable para ayudar a otros. Pero otra actitud que vemos aquí en medio, la de un hombre comiendo, durmiendo, ¿verdad? Esa actitud es una actitud irresponsable, de un holgazán, de un perezoso. Y por tanto, tener esta actitud va en contra de las escrituras. Y la tercera actitud que vemos es el esclavizarse o el esclavizar a otros en el trabajo. Entonces, esta también es una actitud equivocada respecto a lo que es el trabajo dentro del plan de Dios. Necesitamos adoptar una cosmovisión bíblica, necesitamos adoptar una forma de pensar que las escrituras nos dicen para poder estar en el orden correcto que Dios ha establecido para sus hijos, para nosotros. Entonces vamos a ver el contexto de los versículos en los que vamos a estar. La intención de Pablo, al mandar a los hermanos que se aparten de los que viven de manera desordenada y no según la enseñanza y el ejemplo de los misioneros, es que la iglesia siga practicando el bien a los necesitados, sin ser estorbos por aquellos holgazanes que solo se están aprovechando de la generosidad de la iglesia. Estos hermanos necesitan aprender el mandato de Dios acerca del trabajo. Es decir, los holgazanes, los irresponsables, necesitan adoptar una cosmovisión bíblica respecto al trabajo, respecto a la responsabilidad dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos a continuar leyendo el pasaje de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 13. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. En estos textos vamos a estar basados en esta mañana.
vamos a ver que hay dos órdenes por parte del Señor Jesús a través de los misioneros, a través del apóstol Pablo. Recordemos que la autoridad con la que Pablo está escribiendo y que está ordenando no es en su propia autoridad, es en la autoridad de Cristo. La primera orden tiene que ver con los hermanos que son obedientes y la segunda orden tiene que ver con los hermanos que andan desordenadamente. Pero vamos a enfocar primero la orden a los obedientes. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la orden que el Señor tiene para la iglesia que son obedientes a su palabra? Dice, pero os ordenamos, ¿verdad? La palabra pero está contrastando con la idea anterior, es decir, de cumplir con la misión de Dios. Para poder cumplir con la misión de Dios, para poder cumplir con el llamado de predicar el evangelio, de orar, de interceder, de experimentar la fidelidad de Dios, nosotros tenemos que apartarnos de aquellos hermanos que andan desordenadamente y no según las enseñanzas y, y no según el ejemplo que hemos recibido. Entonces, la orden a los hermanos obedientes es por parte de la autoridad de la iglesia, de la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Y Pablo está diciendo aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la autoridad, Él es nuestro rey, Él es el pastor de pastores. Y por parte de Él es que viene esta orden. ¿Cuál es la orden? La orden es apartarse de todo hermano que anda desordenadamente. Notemos esto porque es importante cuando Pablo dice de hermanos que andan desordenadamente. Notemos que Pablo no está condenando en el sentido estricto de decir que estas personas no son creyentes porque les llama hermanos, hermanos en la misma fe, por haber creído en Jesús, pero que por una mala comprensión de la doctrina estaban viviendo de manera desordenada, de manera equivocada. Entonces la orden es apartarse, pero es importante notar que apartarse no significa de ninguna manera ver al hermano como un enemigo. La idea es no tener algún vínculo con tal persona. Es decir, debemos cuidar la forma de relacionarse con ella por su conducta desordenada. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, apártense de tales hermanos, pero no los vean como sus enemigos. Más bien, cuídense en la manera que se relacionan. ¿Por qué? Porque si tú como un creyente obediente que está cumpliendo con el mandato de Dios, te relacionas de una manera íntima con aquellos que no están obedeciendo, tú, una de dos, puedes animarlos o te pueden desanimar. Pero la idea entonces aquí es cuida en cómo te relacionas con estos hermanos que no están obedeciendo de ninguna manera el mandato de Dios, que están viviendo de una manera desordenada. Pero la idea final del desorden es que eran hermanos que vivían una vida irresponsable, una vida en pereza. No querían trabajar, andaban entremetiéndose en cosas ajenas que no les compete, en vez de animar, de ayudar a su liderazgo en la iglesia de Tesalónica, estaban haciendo murmuraciones, ¿verdad? Estaban haciendo chismes y estaban hablando, según ellos, acerca de que Cristo ya había venido. Estos hermanos andaban perturbando a la iglesia de tal manera que estaban poniendo un desorden dentro de la congregación. Entonces, la idea es, cuida cómo te relacionas con estos hermanos, porque ellos no andan según las enseñanzas y no andan según el ejemplo que hemos recibido. Entonces, desordenadamente, a tactos, tiene que ver con la pereza que lleva a la irresponsabilidad. Los que no quieren trabajar para ganarse la vida están fuera del orden civil. Entonces,
esa es la idea de la palabra desordenadamente, ¿verdad? Una pereza que lleva a la irresponsabilidad. Eran hermanos que no querían trabajar, tampoco dejaban trabajar, ¿verdad? Eran hermanos que se entrometían en asuntos que no les compete, porque debemos entender que como personas estamos limitados, ¿verdad? La idea entonces es que nosotros nos enfoquemos en lo que nos toca enfocarnos, no entrometiéndonos donde no nos están llamando, ¿verdad? Donde nosotros nada tenemos que ver. Entonces, por el contrario, debemos enfocarnos en trabajar, en servir. Porque hay hermanos, ¿verdad?, que se andan entrometiendo en temas o en asuntos que no les corresponden, ¿verdad? Estos hermanos son los que están poniendo el desorden dentro de la iglesia. Entonces, la orden es, cuida cómo te relacionas con ellos, ¿verdad? Puedes escuchar lo que te dicen, pero de ti depende si tú crees o no crees lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, de ti es la responsabilidad. Si te relacionas con ellos o te apartas de ellos, pero los sigues teniendo como amigos. Y en vez de tolerar, ¿verdad?, sus chismes, sus murmuraciones, tú les exhortas como hermanos, que ese es el mandato en el versículo 15. Mas no los tengáis por enemigos, sino amonestadle como a hermano. Ahora dice Pablo, no lo veas como un enemigo. Tu responsabilidad es amonestar a ese hermano, amonestarlo, porque él también ha creído en el Evangelio, solo que anda de una manera desordenada. Su comportamiento no va de acuerdo al Evangelio. El otro punto, ¿verdad?, que podemos ver es que el desorden va en contra de dos cosas, según nos dice el texto. Número uno, va en contra de la enseñanza. Dice, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces Pablo está diciendo que los hermanos que andan desordenadamente van en contra de la enseñanza que viene de Dios para su pueblo. La enseñanza incluía el que no quiere trabajar, tampoco coma. Esa era la enseñanza. Entonces, Pablo y sus acompañantes habían enseñado a la iglesia a ser generosos con los necesitados, ¿verdad? Ellos habían enseñado cómo ayudar a los que realmente lo necesitan. Ellos habían enseñado a trabajar, a amarse unos a otros, ¿verdad? Ellos habían enseñado el mandato de amar a nuestro prójimo, de amar a Dios, de que el Evangelio cambia nuestra vida, que nosotros dejamos el pecado, dejamos el viejo hombre y empezamos a vivir una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Entonces, en Primera de Tesalonicenses 4, 9, 12, Pablo dice que trabajando de manera esmeradamente es que nosotros podemos ayudar a los que en verdad necesitan, no a los perezosos, no a los que no quieren trabajar, sino a los que realmente tienen necesidades. Nosotros como iglesia podemos ayudarles, podemos sustentarles, a lo mejor no con mucho, pero con lo que podemos, ¿verdad? Podemos ayudar a los que necesitan. Esa era la enseñanza de los misioneros. El desorden también va en contra del ejemplo. Pablo dice, Pablo mismo fue ejemplo de trabajo, ¿verdad? Pablo dice, trabajábamos día y noche para tener nuestro propio sustento. Y si nosotros comíamos con ustedes, lo pagábamos, ¿verdad? Pagábamos nuestra comida. Entonces, Pablo dice, nosotros no quisimos ser una carga para ustedes. Bien, podíamos, ¿verdad?, aprovecharnos o podíamos usar de esa autoridad, pero dice Pablo, nosotros no quisimos hacerlo, ¿verdad? El trabajo de Pablo era la fabricación de tiendas, pero otras iglesias también participaban con él en cuestión de dar para el avance del reino de Dios. Entonces, Pablo trabajaba con sus manos para ganarse el sustento, la comida de cada día, pero también otros hermanos apoyaban a Pablo económicamente para que él pudiera continuar con la predicación del evangelio en otras ciudades, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice Filipenses 4:14.
Y es curioso porque después de que Pablo estuviera en Filipenses, él se dirige a Macedonia y se dirige a Tesalónica para compartir el Evangelio. Filipenses 4, 14, 20 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí podemos ver que Pablo recibía apoyo financiero por la iglesia de Filipenses. La iglesia de Filipenses apoyó al misionero que le predicó el evangelio a ellos, pero ellos mismos ahora estaban formando parte de compartir en las necesidades de Pablo de manera económicamente, ¿verdad? Dice Pablo: ustedes, iglesia de Filipenses, me enviaron para mis necesidades físicas, ¿verdad? Para sus alimentos, para lo que él requería en ese momento, para un hospedaje, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver, hermanos, que Pablo es un ejemplo de trabajo. La iglesia de Filipenses es un ejemplo de trabajo, ¿verdad? Entonces los hermanos que andan de manera irresponsable, de manera desordenada, van en contra del ejemplo que tenemos de otras iglesias. Van en contra del ejemplo que tenemos de los que nos enseñaron cómo trabajar, ¿verdad? Cómo continuar con el trabajo. Debemos cuidar la actitud que tenemos, hermanos. Yo no sé cómo te consideras tú delante de Dios, delante de la iglesia. Si tú delante de Dios te consideras como una persona responsable, como una persona que anda ordenadamente, te animo a que tú continúes de esa manera. Pero si tú te andas entremetiendo en asuntos que no te importan o en asuntos que no van de acuerdo a la responsabilidad que tú tienes, entonces cuida la actitud que estás mostrando ante la iglesia local a la que perteneces. Porque nuestro llamado, hermanos, es a vivir de manera ordenada según las enseñanzas y según el ejemplo. Y si tenemos un buen ejemplo, vamos a imitar ese buen ejemplo. Porque el mayor ejemplo que podemos tener de una vida íntegra es nuestro Señor Jesucristo. Y es por parte de Él que viene esta autoridad. Entonces te animo a que evalúes tu vida, a que evalúes tu actitud, cómo te estás comportando. Ahora, la orden a los desordenados es nuevamente por parte de la cabeza de la iglesia. Dice: porque oímos que algunos de entre vosotros, versículo 11, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. En pocas palabras, los desordenados no trabajan ni dejan trabajar. Es en palabras actuales, ¿verdad? Entonces, la orden es que se pongan a trabajar de manera sosegadamente, que se pongan a trabajar en sus propios asuntos, sin entrometerse en asuntos que no les competen. Versículo 12 dice: a los tales mandamos y exhortamos, ¿verdad? No solo es una orden, sino también es una exhortación. Es decir, hermanos, en vez de andar en asuntos que no les competen, pónganse a trabajar, ¿verdad? Dice: y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, que trabajen y coman su propio pan. Es decir, con el sudor de tu frente comerás.
no con el sudor del que está enfrente. Dios creó al hombre para que cuidara y señoreara la creación. Dios provee los recursos, el hombre administra esos recursos. Entonces, este es el principio y esta es la exhortación. Que tú, que andas desordenadamente, te ocupes en tus asuntos, no te entrometas en asuntos que no te competen y deja en las manos de Dios tu vida. Dedícate a tu vida, dedícate en lo que tú tienes que dedicarte, ¿verdad? Y cuida la actitud que muestras ante los demás. Ese es el mandato de la palabra de Dios. Entonces dice, mandamos y exhortamos. No solo es un mandato, sino también es una exhortación a estos hermanos que andan de manera desordenada. Entonces les animamos, hermanos, a que conozcamos el mandato de Dios respecto a su plan, respecto al trabajo. Nosotros somos responsables ante Dios por las actitudes que mostramos ante su palabra, ante los demás y sobre todo ante la iglesia local a la que pertenecemos. Dios nos ha colocado en su iglesia, ¿verdad? Para que dentro de la iglesia nosotros crezcamos, nos desarrollemos, sirvamos unos a otros y nos ayudemos unos a otros, nos edifiquemos unos a otros. Esa es la intención de Dios al ponernos en una iglesia local, ¿verdad? Si bien pertenecemos al cuerpo universal de la iglesia, es decir, todos somos la iglesia de Dios de manera universal, pero de una manera más específica, Dios nos coloca en un cuerpo local para que sirvamos, para que apoyemos, para que nuestra vida tenga propósito, para que nuestra vida, ¿verdad?, glorifique y exalte el nombre de nuestro Dios. Y la manera de hacerlo es viviendo una vida responsable en una iglesia local, ¿verdad?, sirviendo a los demás, ayudándolos. Entonces, como conclusión, es que, hermanos, no se cansen de hacer bien, porque a su tiempo cosecharán si no desmayan. No se cansen de ayudar en la obra del Señor en la iglesia local, que es donde Dios los ha puesto, ¿verdad? No se cansen de servir en algún ministerio. No se cansen de ayudar a los que realmente lo necesitan. Y mucho menos imiten el comportamiento de los que andan de manera desordenada, oponiéndose a la orden divina, oponiéndose a las enseñanzas que han recibido. Por el contrario, imiten a los hermanos que tienen ganas de trabajar bajo el orden de la palabra de Dios y de esa manera mantener el orden dentro de la congregación del cuerpo local que es la iglesia de Cristo. Hermanos, esta es la predicación de esta mañana. ¿Qué tan responsable estás actuando? ¿Te consideras una persona responsable o una persona irresponsable? Que Dios te guíe mientras oramos y deja que el Espíritu Santo te confronte con esta palabra. Padre, en esta mañana quiero pedirte que nos perdones si nos hemos comportado de una manera irresponsable. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a tomar con responsabilidad tu palabra, tu enseñanza, de tal manera que entendamos el propósito por el cual nos has colocado en una iglesia local. Te pedimos nos ayudes y nos guardes en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro y les dé la paz. Bendiciones.